Estimados estudiantes, un nuevo video, la parte 2 de lo que veníamos viendo de los elementos en línea y los elementos en bloque. Bien. Como ya veníamos trabajando, ¿sí? en algunas aplicaciones de estilo, ¿sí? A los elementos HTML, ¿sí? Ahora vamos a ver uno de los atributos que me va a permitir a mí aplicar un estilo determinado a ciertos elementos. Si nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos el CSS, fíjense, volvamos al ejemplo anterior, del video anterior, cuando trabajamos el elemento span y el elemento div. Fíjense, que yo acá, mi selector es H1. O sea que toda la plantilla que yo coloque, o sea, o todos los estilos que coloque acá dentro de H1, se van a aplicar para todos los elementos H1 por igual de todo el documento. ¿Sí? Lo mismo que para los elementos P, lo mismo que para el elemento H3 y lo mismo que para el elemento. Suponete que yo voy a tener otro video acá, haremos, copiemos, y tenemos que pasar desde un, por ejemplo, yo voy a poner acá desde un segundo. Fíjense lo que va a pasar. ¿Sí? Si yo acá lo coloco, yo coloco copia en mi browser, vamos a ver lo que pasa dentro del navegador. ¿Sí? Entonces, un poquito, porque se abra el navegador. Bien, fíjense, y si yo estoy agregando otro div, fíjense que el mismo estilo que yo declaré, o sea que yo establecí en el CSS, se va a aplicar a todos los divs que yo tengo en la página, así sucesivamente. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicar un estilo determinado a solo algunos divs de mi página? ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo 5 divs, yo se lo quiero aplicar a dos nada más. Bueno, lo que vamos a tener que hacer es utilizar el atributo class. ¿Sí? Para empezar a trabajar, bueno, vamos a borrar todo esto. ¿Sí? Que acá tranquilo. Vamos a simular, por ejemplo, un horario de clases. ¿Sí? Vamos a poner una H1, que por ejemplo, mi horario, ¿sí? Acá, de clases 2020. ¿Sí? Suponga, o mi horario de clase. Mi horario de clase. Bueno, yo acá, por ejemplo, voy a tener una serie de videos. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a seguir las convenciones de las buenas prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a hacer un horario en el cual tenga, por lo pronto, esto, fíjense, esto también es importante que lo aprendan a comentariar, ¿sí? Algunas veces los archivos. ¿Sí? Por lo tanto, no vamos a poner ningún tipo de estilo. ¿Sí? Lo vamos a poner con H1, ¿sí? Y vamos a poner, por ejemplo, día lunes, vamos a hacer un bloque para cada día y vamos a hacer un párrafo, por ejemplo, un párrafo que simule ser un ancla. Vamos a acá que simule ser un ancla y que me lleve a la página, por ejemplo, que yo tenga lunes.html. Para que esa página me esté todo hecho. Eso la voy a poner, por ejemplo, de horario del día. Pongamos, vamos a copiar este div y vamos a poner acá día martes. Acá voy a cambiar, por ejemplo, la información, martes.html, el horario del día martes. Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, para un, para un miércoles, por ejemplo, vamos a hacer esto, y del horario del día miércoles. ¿Sí? Fíjense, nosotros guardamos acá
guardamos acá en CSS, fíjense que pues obviamente se va a borrar todo y nos va a aparecer esto, por ejemplo. Todo en diversas líneas, o sea que en diversos bloques. Lo que yo quiero lograr es esto, fíjense, yo quiero lograr esto que, por ejemplo, este recuadrito que yo tengo acá es mi página. Vamos a hacer. Y acá, bueno, yo agregué un H1, sí, fíjense que yo quiero agregar un estilo solamente a este div, al del día martes y al del día miércoles. Y acá voy a tener otro div abajo, ¿sí? El último div donde dice sábado sin actividad escolar. Aquí acá me confundí y que quede, por ejemplo, domingo. Vamos a ver abajo. No, domingo sin actividad escolar. Bueno, ese es otro div que yo voy a tener que agregar. Entonces, vamos a nuestro código, vamos a agregar otro div y por ejemplo vamos a poner, acá vamos a poner un H3, vamos a cambiar y vamos a ver acá, por ejemplo, que vamos a poner un, vamos a borrar todo esto, vamos a borrar lo que es el ancla, ¿por qué? Porque no quiero que me lleve a ningún lado, solamente lo muestre, por ejemplo, día sábado, sin actividad escolar. O directamente le pongamos así. Sí, no lo vamos a poner, sin actividad escolar. Pero como va a ser un div, fíjense que cada elemento va a tomar, ¿sí?, su propio bloque y su propio línea. Así que vamos a agregar el domingo. Vamos a poner acá día domingo, sin actividad escolar. Bueno, vamos, guardamos acá, actualizamos acá en el navegador y fíjense más. ¿Sí? Bueno, yo quiero que eso quede ahí nomás. Estos dos divs de acá queden ahí nomás. Al único que le quiero aplicar estilo es ahí. ¿Para qué? Yo quiero que el día lunes me aparezca acá en el medio. El día martes me aparezca acá en el medio como forma de tarjeta, como yo lo definí acá, como forma de tarjeta. Obviamente tenemos que trabajar con el estilo, ¿sí?, para darle un estilo, para darle la ubicación dentro. Pero fíjense que si yo coloco, acá vamos a volver a nuestro código, vamos a sacar el comentario de acá. Fíjense que si yo dejo esto y refresco acá, se me aplica todo el estilo, a todos los elementos div que yo tenga en toda mi página. Y no es la idea. La idea es que únicamente se apliquen a estos tres primeros y a estos dos no se le aplique nada. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para aplicar estilos? ¿Sí? Por ejemplo, que estos tres primeros div tomen el estilo, pero los otros dos no. Bueno, ahí viene un tema importante y acá vamos a utilizar el atributo clase. Las clases son atributos, ¿sí?, globales, ¿sí?, que le permite al CSS acceder a un elemento determinado o asignarle, ¿sí?, un diseño determinado a cualquier elemento, ¿sí? Entonces yo quiero que se queden con esto. La clase me sirve a mí para armar una plantilla de estilo y aplicarle a elementos determinados. Por ejemplo, yo voy a, obviamente que estas clases, lo bueno y que me favorece a mí es que yo la puedo reutilizar para aplicarle a otros elementos. Entonces yo directamente ya no voy a poner div acá. Yo voy a venir acá, estos div, obviamente que esto es un atributo que lo puede tomar cualquier elemento, ¿sí?, de nuestro HTML. El atributo, vamos a poner acá, clase. Yo acá dentro de este atributo voy a poner la clase que yo, que yo diseñe en mi CSS, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para decirle al CSS y llegue, che, yo quiero una clase, ¿sí?, determinar una clase? Bueno, por ejemplo, yo voy a poner la sintaxis de el punto y el nombre de la clase.
ejemplo, vamos a poner tarjetas. O sea que yo le estoy diciendo acá al CSS que yo estoy por definir una clase. Una clase podríamos verlo como una plantilla de diseño predeterminado que se le van a aplicar solamente algunos elementos. En este caso, a los tres elementos, ¿sí? Del CSS. O sea que yo quiero que se me aplique a este div, a este div y a este div. Nada más. Porque como sabemos, el estilo en cascada, ese estilo después, ¿sí? Lo va a heredar a los hijos. El elemento padre es el div. Los elementos hijos son este H3, ¿sí? Y esta amplia. ¿Sí? Lo van a adoptar de todas maneras. Bueno, entonces acá nosotros decimos, che, voy a definir una clase. ¿Cómo se define una clase? Anteponiendo el punto y el nombre de la clase. Y acá por convenciones, ¿sí? Por convenciones de escritura, por convenciones con las prácticas de diseño, las clases siempre van con minúsculas. Nunca las vamos a poner en mayúsculas. ¿Sí? Esto no va. Ni tampoco, ¿sí? Colocar la primera letra capital. No, solamente en mayúsculas. Si mi clase va a tener varios nombres, por ejemplo, yo lo puedo unir con un guión medio, por ejemplo, tarjeta 1, o con un guión medio. ¿Sí? Perdón, guión bajo primero y después el guión, tarjeta 1. ¿Sí? Pero nunca coloco las clases con mayúsculas. Eso obviamente por buenas prácticas de trabajo del CSS. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Con estos elementos. Bueno, vamos a aplicar, fíjense que yo quiero que se me apliquen esta clase a estos elementos. Fíjense que yo voy a poner clase, me quedé para ponerle el atributo, el valor del atributo, y acá vamos a poner, obviamente que quiero que se apliquen esto. Cuando yo voy a poner la clase en el HTML, directamente lo pongo por nombre. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Carpeta, nada más. ¿Sí? Lo pongo nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando se renderice en el navegador, ¿sí? Y cuando tenga que estructurar va a decir, ah, acá estoy utilizando una clase tarjeta. Entonces va a venir acá el diseño y le va justamente a esos elementos que están dentro de este div, justamente le va a proporcionar el estilo que nosotros declaremos acá en la clase tarjeta en el CSS. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, fíjense qué es lo que podemos sacar nosotros de acá de este diseño que yo les hice acá. Primero que nada, fíjense que tiene un, un fondo. Entonces le podemos hacer un background. Realmente podemos utilizar muchos colores. Fíjense esto. Acá no guardamos. Entonces, fíjense que no va a pasar nada. Si nosotros vamos a tener un navegador, no pasa nada. Se borran todo el estilo porque todavía no apliqué ningún estilo. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que yo acá ya tengo más o menos, ¿sí? Unos colores en los títulos, tanto en el H1 como en el H3. Entonces lo único que tenemos que colocar es la disposición de este div acá dentro de nuestra página. Vamos a ver cómo vamos a centrar también el div, vamos a ver el margen, el borde y el padding, y vamos a ver también qué significa eso. Bien, entonces nosotros nos vamos a venir acá. Como primera medida que observamos en la imagen, eso también tenemos que tener buena capacidad de abstracción. Vamos a ver qué nos pide. Bueno, si nosotros tenemos más o menos un modelito ya listo, como el que tenemos acá, bueno, ya tenemos, fíjense que todos los elementos de texto están centrados en el div y tenemos un fondo. Entonces vamos a comenzar por el fondo. ¿Sí? Entonces va a tener un background color, por ejemplo, vamos a poner el color. Acá otro llamamiento que puede servir mucho. Si quiere podemos ir acá y poner HTML y vamos a abrir una página en la cual nosotros podemos acceder a toda la variedad de colores que nosotros queramos. ¿Sí? Fíjense acá, es un poquitito lento la conexión, pero no va a funcionar. Entonces acá nosotros tenemos una página HTML Color Codes. Entonces nosotros ingresamos a esta página
nos va a mostrar toda la tabla de colores, ¿sí? Tanto como vimos en hexadecimal, en RGB y los colores por nombre. Entonces nosotros podemos venir a sacar colores de acá y que es importante también que empecemos a conocer estas herramientas que nos van a servir mucho a la hora también de trabajar con, los, con los colores y con los diseños para que quede mucho más bonito. Fíjense que acá tenemos la tabla de colores, ¿sí? En todo su esplendor y podemos, fíjense, elegir cualquier tipo de color. Podemos acá jugar con las tonalidades de rojo, de verde, de azul, ¿sí? Fíjense que todo es RGB, comienza con, ya tenemos rojo, tenemos green y tenemos blue. Y fíjense que son diferentes tonalidades en proporción. Si nosotros queremos, por ejemplo, colocar un color que queramos, fíjense que acá tenemos los colores por nombre, por hexadecimal y con RGB, ¿sí? Entonces, fíjense si nosotros queremos sacar acá los colores. Queremos darle un fondo de color coral. Entonces podemos copiar este color que nos proporciona acá. Este light coral lo copiamos y lo llevamos directamente hacia nuestro CSS. Vamos a ver acá qué pasó. Vamos a ver. Bien, acá pequeños problemas técnicos, pero ya se solucionan cosas. Bueno, fíjense como les había dicho, nosotros podemos entrar a esta página HTML Color Codes, ¿sí? Y podemos encontrar todos los nombres de los colores que nosotros podemos utilizar en nuestro CSS. Los tenemos el color por nombre, por hexadecimal y por RGB. Sabemos que RGB es la combinación de rojo, verde y azul, ¿sí? Y con el hexadecimal también es una combinación que nosotros podemos hacer del 0 al 9 y de la A hasta la F, ¿sí? Obviamente que este está compuesto por pares. Sabemos que está compuesto por pares porque uno representa al rojo, el otro representa al verde y el otro par representa al blue, o sea, al azul. Entonces nosotros podemos elegir los nombres de colores para el HTML de rojo, podemos acceder a todos estos colores. De rosa a todos estos colores, de naranja a todos estos, de amarillo, de púrpura, fíjense, de verde, también combinaciones de verdes que están muy bonitas. Y fíjense que acá también nos ofrecen este tipo de plantillas porque cuando nosotros vamos a hacer una página, un sitio web, está bueno que utilicemos solo una gama de colores, ¿sí? Fíjense que acá este tipo de colores estaría bueno que cuando nosotros hagamos nuestro sitio web adoptemos solo una sola paleta. Por ejemplo, esto se llaman paletas. Fíjense que las distintas tonalidades y queda bien para un sitio, porque no está bueno que utilicemos rojo por allá, naranja por allá. Es cuestión de estética y es cuestión de pensar también en la experiencia de usuario. Entonces, fíjense, nosotros vamos a sacar, por ejemplo, este light coral y lo vamos a poner acá para un background, ¿sí? Entonces yo quiero que estos tengan, vamos a sacarlo por nombre, ¿sí? ¿Qué más tienen? Tienen un pixeline center. Bueno, vamos hasta acá, vamos viendo qué está pasando acá en nuestro navegador. Nosotros lo vamos aplicando, fíjense que, listo, ya se nos aplicó. Ah, qué bueno que está, qué espectacular, ¿sí? Está bueno. Obviamente que el color de la letra no nos ayuda mucho, pero lo podemos cambiar, ¿sí? Podemos ir acá y, por ejemplo, le podemos poner un color para este coral, le podemos poner un color así, tipo clarito, por ejemplo. Bueno, porque este papaya wood. Entonces, por ejemplo, venimos acá. Como les dije, no soy muy buen en diseño, pero podemos trabajarlo. Obviamente todo esto es práctica actual. Entonces venimos acá, actualizamos y, fíjense, y se nos coloca un color mucho más clarito. Vamos a ver qué se guardó. H3. Ah, que nosotros estamos utilizando H1. Simplemente los H3. Entonces vamos a pegar esto acá. Vamos a guardar. Venimos acá y vamos a actualizar. Fíjense de bonito que nos queda, ¿sí? Obviamente queda mucho más bonito, ¿sí? Obviamente ya después vamos a centrar este elemento de H1. Pero fíjense
que yo quiero que estas tarjetas como que queden un poco más centradas, que queden más o menos en el centro, y tengan un espacio. ¿Sí? Por ejemplo, este es un elemento, obviamente. El día lunes es un elemento y este de acá es otro elemento. ¿Sí? Y acá tenemos que tener cuidado, porque está bueno que lo aclaremos, y para no ser tan extensivo el video, vamos a ver acá. Nosotros acá tenemos justamente, todo elemento está encerrado por una caja. ¿Sí? Esto naranja que tenemos acá es el contenido. Por ejemplo, nuestro contenido es día lunes. Bueno, este contenido día lunes, sí, está encerrado en una caja. Esa caja tiene distintos elementos. ¿Sí? Y acá lo vamos a ver con el lapicito, lo voy a ir explicando cuáles son estos elementos. Este es nuestro elemento. Fíjense que después tenemos un padding. Padding, ¿sí? Es el espacio que existe entre el contenido, ¿sí? Y el borde. ¿Sí? Es el padding. El espacio que existe entre el contenido y el borde. ¿Sí? Fíjense, acá está mi contenido y este es el espacio que existe. Vamos a borrarlo porque no me lo mal. Fíjense esto. Vamos a poner de nuevo el lapicito. Acá. Este es el padding. Es el espacio que existe entre el contenido y el borde. Si nosotros lo queremos ver más explícitamente, directamente podemos venir acá, ¿sí? Nos vamos acá a nuestro, vamos a salir acá, y vamos acá, le vamos a aplicar un borde para que nosotros podamos, ¿sí? Ver más en específico. Le vamos a poner un borde de 15 píxeles que sea sólido y le vamos a poner un color, por ejemplo, le vamos a poner un color, vamos a elegir un colorcito bien bonito, ¿sí? Que no influye mucho. Vamos a poner, por ejemplo, acá que sea fuerte, ¿sí? Para que podamos notar la diferencia. Vamos a poner, por ejemplo, un dipstick, o si no le podemos poner acá un medium violet. Vamos acá y le pusimos un nombre de color. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El borde va a tener un ancho de 15 píxeles, va a ser sólido, ya tenemos otro tipo de borde cuando vemos ese, y va a adoptar este color. Entonces, si nosotros volvamos acá, nos vamos a nuestro navegador, fíjense que todos estos elementos van a tener un borde. Bueno, fíjense esto, y acá quiero llegar. Este es un elemento, este es el contenido del elemento H. ¿Sí? Este es nuestro borde. Esto que nosotros vemos acá, esta distancia, ¿sí? Es el padding. Eso es el padding. ¿Sí? Eso vendría a ser el padding. ¿Sí? El padding, como sabemos, es un elemento, es la distancia entre el contenido y el borde. ¿Sí? Ese es el padding. Y después tenemos este borde. Fíjense, fíjense este borde. A ver, vamos a sacar de nuevo el lapicito. Y esto es el borde. ¿Sí? Esto es lo que nosotros le pusimos acá, es el borde. ¿Sí? Fíjense, este es el borde. Este es el borde de nuestro elemento. ¿Sí? El borde, ¿sí? Es un estilo de línea que marca nuestro elemento. ¿Sí? Si nosotros vamos a sacar la fotito, vamos a sacar la fotito, fíjense que el borde es esto. Esta línea que acabamos de hacer recién. ¿Sí? Estamos claritos acá. Para eso, justamente, si nosotros vamos a nuestro CSS, ¿sí? Fíjense que el borde es lo que marca a nuestro contenido. El padding es la distancia que hay entre el contenido y el borde, ¿sí?
Y después tenemos otro elemento que es el margen. El margen es la distancia que existe de este elemento con respecto a otro. Y supónganse que yo tengo, bueno, vamos a hacer acá un pequeño ejemplito. Por ejemplo, que yo tengo acá un elemento y acá tengo otro. ¿Sí? Esta distancia que hay, obviamente que este es el borde, ¿no? Este es el borde, este es el contenido. Acá vamos a tener, si lo queremos ver de forma, a ver si lo vamos a poner un poquito más finita, la línea. Esta distancia que nosotros tenemos acá con respecto al borde es nuestro padding. Y esto que marca fuera de las distancias, aunque no sé qué esto es así, ahí está de una forma mucho más explícita. Esta distancia que existe, este con este, es nuestro margen. El margen vendría a ser la distancia que hay de un elemento con otro. Por eso, fíjense que acá nosotros, si nos vamos acá, vamos a limpiar todo, ¿sí? Vamos a sellar esto, nos vamos acá. Fíjense que acá existe. Por ejemplo, este es nuestro borde. Si nosotros esto lo ponemos en blanco, fíjense que esto sería el borde. Esta distancia es el padding, que se marca ahí ese chiquitito. Bueno, ese es el padding, ¿sí? Y el margen vendría a ser esta distancia que hay entre los elementos. Entonces estaría bueno ponerle una distancia a ese elemento. Pero nosotros para poner una distancia tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué tenemos? Una parte para poner margen en la zona superior, en la inferior, en la izquierda y en la derecha. Para la parte superior se llama top. Para la parte derecha se llama right. Para la parte inferior se llama bottom. Y para la parte izquierda se llama left. Nosotros esto lo podemos hacer en nuestro CSS. Fíjense que nosotros ya le pusimos un borde, le vamos a poner un padding, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un padding de 15 píxeles, ¿sí? Vamos a poner un padding de 15 píxeles y de, 100 píxeles, de 15 píxeles, tanto para la parte superior como para la parte inferior, y para los laterales de 100 píxeles, ¿sí? Y después le vamos a poner un margen, un margin, vamos a poner, por ejemplo, un margin de 120 píxeles. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver en el navegador. Fíjense acá. Fíjense el margen que yo le di es de 120 píxeles de este elemento con respecto a este, de este elemento con respecto a este. Y fíjense lo que quedó acá. Este espacio que quedó acá arriba con respecto al borde es nuestro padding. Fíjense que acá hay dos elementos, sería este con este, ¿sí? Este sería nuestro padding, ¿sí? Es de este elemento con respecto. Fíjense, agregamos un padding para nivel para superior, para inferior, ya para el top, para el bottom, ¿sí? Pero también agregamos un margen después de elementos con respecto a los. Este es el margen, ¿sí? Bien, si nosotros, obviamente nosotros podemos jugar con esto, nosotros podemos jugar, ¿sí? Y lo vamos a poner acá, todo, para que nos quede. Bien, espero que hasta acá chicos se vayan entendiendo, ¿sí? Vamos a hacer parte 2. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, sí, ya saben que estoy a disposición y vamos a seguir en un nuevo video. Hasta luego.